Todo el mundo habla del ego, pero ¿quién sabe lo que es el ego? ¿Qué es en sí el ego? ¿Sabemos de verdad? Los Vedas dan una descripción muy nítida sobre la realidad del alma dentro del mundo condicionado o condicionante. El alma, al estar dentro de la materia, que es el cuerpo en donde estamos habitando, genera apegos y relaciones que generan más apegos exponencialmente. Desenvolvemos creencias, circunstancias, situaciones, todas relacionadas al cuerpo material. Entonces, como para darnos una idea, entendamos algo esencial. El ego y el ego falso son cosas muy diferentes. La realidad nuestra, completamente individual, del alma, ya sea condicionada o liberada, es muy diferente a la realidad de lo que creemos que somos, que es el ego falso. El ego real está compuesto por Satchit Ananda: felicidad, conocimiento y eternidad. Esa es la composición del ego. Pero el ego real, en patrones espirituales elevados de conciencia, cuando hablo de elevados hablo de realmente conscientes, no la apariencia del New Age y todo lo que la gente quiere aparentar del yoga superficial, sino cuando un sabio verdaderamente está conectado con su individualidad eterna, con su identidad eterna. Esa es la palabra, identidad eterna. Entra en pasatiempos donde su realidad está interactuando con otras entidades en los planos verdaderamente espirituales y no tiene nada que ver con lo que hoy en día conocemos como lo que vemos, ¿no es cierto? Como la realidad que apreciamos. El ego falso está totalmente relacionado al cuerpo. El ego falso está relacionado a el nacimiento, la familia, el país, la nacionalidad, las victorias, los fracasos, las derrotas, los logros, las adquisiciones, las pérdidas y todo lo que está relacionado con la dualidad del mundo material. Entonces, cuando nosotros desenvolvemos sufrimientos o felicidades basados en el ego falso, la tendencia natural es que son finitos. Tanto la felicidad como el sufrimiento tiene la tendencia a acabar pronto. ¿Por qué? Porque es parte de la dualidad. En el plano trascendental, en el verdadero plano espiritual, no hay una sensación de sufrimiento, porque estamos en el plano de la conciencia, donde somos infinitos. Por ende, al no haber una pérdida, al no haber un final, no hay sufrimiento. Y eso es lo que nos sucede con el ego falso. Al basar todas nuestras relaciones desde el ego falso, necesitamos desenvolver una máscara que cubra nuestras apariencias reales o las circunstancias reales donde se encuentra nuestra mente relacionándose con el ego falso, para cubrirnos de la opinión pública, porque la opinión pública nos afecta. Si te afecta la opinión de los demás, estás en el plano del ego falso, estás en el plano de las apariencias. Entonces esa es la diferencia entre el ego real y el ego falso. El ego falso está relacionado al cuerpo, a la mente, a la inteligencia material y a todo lo que está relacionado con estos patrones de conducta que acabo de describir, ¿cierto? Entonces, la idea
Otro tema importantísimo, la idea de erradicar el ego es ridícula. Es ridícula porque el ego es nuestra verdadera identidad. El ego real. No podemos erradicar nuestra identidad. No podemos fundirnos en el universo, tornarnos uno con el todo, ser Dios. No, Dios es una persona, yo soy otra. No, José es una persona, yo soy otra. Tú eres una persona, yo soy otra. Entonces cada uno de nosotros tenemos una identidad personalizada, completamente única y no se puede copiar. Intentamos copiarla desde la base del ego falso. Y al estar en la plataforma del ego falso, el sufrimiento es algo, inamovible. Está establecido como algo que no va a haber forma de erradicarlo, porque vivimos en la falsedad de la dualidad. Por ende que la autenticidad y el que reconocernos a nosotros mismos como espíritu eterno, libre de todas las dualidades, es el principio del camino espiritual. Y esto es una constante, tenemos que vivirlo de manera constante. Y el Bhagavad Gita dice que esto tiene que ser practicado bajo la guía de un maestro espiritual genuino que haya descubierto esta verdad en sus propias vivencias, en su vida cotidiana. Solo una persona que conoce la verdad puede enseñarte la verdad, o al menos comprender dónde estás parado, para explicarte cuáles son los siguientes pasos que tienes que tomar para alcanzar la completitud en ti mismo. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por escuchar.